¿Quién dijo yo? Como les digo a mis nietos, a ver quién de los tres se anima a hacer la oración, y todos agachan la cabeza. Uno a la vez. Sí, venga. En el nombre del Padre. De pie, por favor. Del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa tarde, Señor, que nos das para venir a compartir tu palabra, te agradecemos infinitamente todas tus bendiciones y tu amor que estás derramando en estos momentos en todos y en cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor y empezamos nuestra sesión de hoy. Muy buenas noches. Tomen asiento, por favor. Una disculpa de antemano. Siempre hay contratiempos, ¿verdad? Bueno, retomando nada más la sesión de hace 8 días, 3 ideas que nada más quiero destacar. La primera es: no hay 2 historias en la historia de la humanidad, hay una sola historia. Y en esa historia se revela el Señor. En tu historia, en nuestra historia. Y a lo largo de todo el curso que han ustedes estado revisando, precisamente se habrán percatado de que la Biblia nos muestra no una, hemos dicho, historiografía, es decir, no es un documento que nos muestra una historia sagrada, nos muestra una experiencia de una comunidad, de un pueblo judío y después el pueblo cristiano, ¿sí?, de encontrarse con Cristo en el acontecimiento. O dicho de otra manera, el acontecimiento principal es la revelación de Dios, que se da sobre todo de manera concreta en la persona de Cristo. Y quienes han sido testigos de eso lo han manifestado, de tal suerte que a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, entonces ha habido personas que han interpretado ese acontecimiento en la historia concreta. O también, dicho de otra manera, ha habido personas que precisamente por haber creído en este Jesús, han hecho una lectura de su historia, del acontecimiento del momento, de los hechos del momento, desde el punto de vista de la fe. ¿Estamos hasta ahí claritos? ¿No he dicho nada extraño? Muy bien. Segunda idea. Una forma de poder acercarnos al acontecimiento es a través de lo que se ha llamado, y lo tienen ustedes en su manual, el método del ver, juzgar, actuar. ¿Cierto? Pero antes de decir del método, habíamos señalado una expresión del Papa Benedicto XVI que el Papa Francisco recoge. El Papa Benedicto XVI lo expresa por primera vez en una reunión que tuvo con los obispos de México, en Guadalajara, la Conferencia Episcopal Mexicana, y lo vuelve a señalar ya como parte de su magisterio en su primera encíclica, que es una belleza de documento, que es la encíclica Dios es amor. Deus Caritas, Dios es amor. Y en esa encíclica, el Papa dice, en los primeros numeritos, si mal no recuerdo es el número 2 o el número 1 por ahí, dice: se es cristiano no por una gran idea, ni por un buen comportamiento, sino solo por el encuentro con un acontecimiento. El encuentro con un acontecimiento que nos da
un sentido mayor a nuestra existencia. Se es cristiano no por una buena idea o una gran idea, ni por un buen comportamiento, por una cuestión ética o por una cuestión moral, sino solo por el encuentro con un acontecimiento que nos da un horizonte o un sentido trascendente a nuestra propia existencia. ¿Me expliqué? Esta expresión del Papa Benedicto XVI a mí personalmente me ha hecho mucho sentido para revisar mi propia convicción de fe, pero al mismo tiempo para entender lo que pasa en nuestro alrededor, o tratar de entender lo que pasa a nuestro alrededor. En este sentido, entonces, hemos dicho, para poder entender y encontrarnos con ese acontecimiento que es la revelación de Dios en la persona de Cristo en la historia, el Papa Juan XXIII, en una encíclica, les comenté yo, la encíclica Madre y Maestra, destaca que el método para poder acercarnos a la realidad es el ver, juzgar, actuar. ¿Cierto? Es un método que le propuso a la acción católica de todo el mundo, de toda la Iglesia universal. Y la acción católica en ese momento asume como parte de su compromiso, de su reflexión, el método ver, juzgar y actuar para poder entender la revelación de Dios en la historia. El ver, el juzgar y el actuar. Entonces, de esta manera, la comunidad de fieles, también de manera personal, pero sobre todo la comunidad de fieles, se acerca al acontecimiento. Nos acercamos al hecho histórico concreto para leerlo a la luz de la palabra revelada y de la tradición. A la luz de la tradición y de la palabra. En otras palabras, a través de la revelación. El Señor se ha revelado, Dios se ha revelado a la humanidad de dos maneras: a través de la tradición, y muchos siglos después aparece la palabra escrita, la Sagrada Escritura. Y es hasta el siglo XV de nuestra era cuando la Iglesia Católica se pone de acuerdo, nuestros pastores o los pastores de esa época se ponen de acuerdo, después del cisma de Lutero, se ponen de acuerdo el Papa y los obispos y los cardenales para decir cuáles son los libros canónicos de la Biblia, los libros reconocidos como de inspiración divina y que quedan plasmados en la Sagrada Escritura que hoy por hoy conocemos. ¿Cierto? No estoy diciendo nada nuevo, es algo que ustedes ya de alguna manera se han ido acercando a entenderlo, a comprender. Por eso cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, antes que ver un proceso de hechos cronológicamente bien definidos, lo que hay que esperar encontrar ahí es cómo es que Dios se ha dado a conocer a la humanidad en cada momento de la historia. Y así como se ha dado a conocer en cada momento de la historia, también se nos da a conocer hoy. Nuestro gran reto es saber discernir los signos de los tiempos para poder comprender qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy y aquí. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque esto fue lo que la sesión pasada vimos como un repaso de lo que ya de alguna manera ustedes habían reflexionado, ¿cierto? Muy bien, bueno. Entonces, pues vamos a lo siguiente.
Alguien por ahí me preguntaba, el señor que estaba aquí adelante, que no recuerdo su nombre, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo se llama? Alejandro. Estaba aquí enfrente. Y decía, es que yo no entiendo qué es eso de discernimiento. Y yo les ponía el ejemplo. Discernir es separar, distinguir. Y les ponía el caso concreto cuando los albañiles, no lo digo en tono peyorativo, ¿no?, sino es un oficio, están cerniendo la arena. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si lo han visto. Usan me decían por acá, un cernidor o una red. Exactamente. Y entonces ponen la arena ahí y empiezan a moverle para que salga la arena más fina, y la arena más gruesa la echan en otro lado. Entonces, una manera de discernir sería sacar lo esencial de lo que estamos tratando de entender. Lo esencial de esto es discernir esto. ¿Me expliqué? Entonces, aplicando este concepto a nuestra labor apostólica o de discípulos, discernir significa descubrir la presencia de Dios en la historia concreta de la comunidad. Segundo, entender las señales que indican los planes de Dios sobre las personas de esta comunidad. Hicimos un ejercicio hace 8 días, no sé si ustedes se acuerdan, de dialogar entre ustedes. ¿Cuál es tu postura cuando tú llegas a tu comunidad? ¿Cómo llegas a tu comunidad? ¿Cómo los ves al grupo al que estás dándole un servicio? O cuando llegas a tu comunidad parroquial, ¿cómo los ves? Ahí cada quien expresó su manera. Bueno, el ejercicio del discernimiento implica precisamente o significa entender esas señales, las señales que indican, no cualquier señal, sino las señales que indican los planes de Dios. Hay un cardenal que el Papa Juan Pablo II le pidió que fuera el orador durante cada cuaresma para la curia del Vaticano. Para todos los cardenales, obispos, sacerdotes, laicos que están trabajando en el Vaticano, siempre tienen en la época de cuaresma un retiro espiritual o ejercicios espirituales en preparación a la misma, ¿no? Y el predicador que escogió el Papa Juan Pablo II fue un capuchino, un padre carmelita capuchino. Y es el padre Cantalamessa, se apellida así. El padre Cantalamessa ha hecho unas reflexiones preciosas, y una de ellas es precisamente lo que sucedió en el monte Tabor. ¿Se acuerdan ustedes qué sucedió en el monte Tabor, según nos dicen los evangelios? Muy bien, la transfiguración de Jesús, ¿cierto? ¿Y a quién se llevó Jesús para cuando sucedió ese momento? A Pedro, a Santiago y a Juan, ¿cierto? Entonces el padre Cantalamessa dice, fíjense qué curioso, ¿cuáles fueron los signos de ese acontecimiento? Y él dice, no me voy a meter a la discusión histórica si sucedió o no sucedió, no me voy a meter a eso, porque hay una polémica muy fuerte que no ubican, porque no hay documentos escritos que digan esto pasó. Lo que tenemos en los evangelios, sí, es un documento escrito, sí, pero no solamente nos narra un poco lo que de alguna manera vieron estos apóstoles, pero no hay historiografía, no hay documentos escritos que justifiquen todo eso. Bueno, dice el padre, no voy a meter a esa discusión. Lo único que voy a decir es, hubo signos
de ese acontecimiento. ¿Cuáles fueron esos signos? La nube, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo nos narra Lucas primero, Marcos también, Mateo, aunque lo narran de diferente manera? La nube, nos los envuelve una nube, ¿cierto? Segundo signo, el resplandor de Jesús, sus vestidos y su rostro, ¿sí? Tercer signo, Jesús conversaba con Elías y con Moisés. Muy bien, un signo más. Antes de eso, muy bien, se escuchó una voz que dijo, eso. Son los signos que los apóstoles vieron o escucharon, ¿no? Pero de repente, Pedro, que era el más aventado, dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, ¿no? Y de momento, Lucas sobre todo es el que tiene más énfasis en esto, de momento desaparecen los signos. Y una forma concreta en que ven eso es que ya Jesús no tiene el rostro resplandeciente ni sus vestiduras. Y dice el evangelista, Pedro no sabía lo que decía. Ese no sabía lo que decía, dice el padre Cantalamessa o el cardenal, que significa algo así como el que ellos no querían volver a la historia cotidiana que traían, porque estaban muy a gusto con esta nueva experiencia, que es el, dijéramos, antecedente de la resurrección de las personas, como el antecedente de la resurrección de Cristo. Se revela un poco esta expresión de la resurrección del Señor, pero también reflejando que así va a ser la resurrección de los humanos. Y entonces les da como cierto miedito, dice Mateo, les da como cierto miedito porque se enfrentan a una realidad que después de ver la magnificencia de eso, tienen que regresar a la vida cotidiana y como que ya no les agrada mucho. No sé si me doy a entender. Entonces, nuestro gran reto al discernimiento son interpretar los signos de los tiempos, los signos que nos dejan ver precisamente estos planes de Dios. Saber cuáles son los planes de Dios y cuáles son nuestros deberes. Por eso el método es ver, juzgar y actuar. No solamente es ver, hay que saber juzgar estos hechos. Y otra cosa que dice el padre Cantalamessa, dice, en nuestra vida cotidiana hay muchos hechos, pero no todos los hechos que vivimos tienen una huella, dejan una huella. Entonces, el misterio de la transfiguración, como otros misterios, son hechos significativos porque dejan una huella en las personas. Por eso son hechos salvíficos. ¿Me doy a entender? Si no me supo explicar, por favor me dicen, no entendí, con toda confianza. Pero cuando estamos y llegamos a nuestra comunidad y tratamos de leer los signos, no lo hacemos desde un punto de vista meramente sociológico o científico-social. No estamos tratando de ver los fenómenos sociales. Claro que esto nos ayuda. En nuestro manual nos dicen, por ejemplo, el caso de la mujer. La mujer no era reconocida y ahora en estos tiempos ya se le reconoce, no suficientemente, pero se le reconoce más. Y también es cierto que se le sigue utilizando para fines mercantilísticos. Bueno, hay muchos hechos que podemos estudiar desde el punto de vista científico-social, pero el discernimiento evangélico de los signos de Dios
No es un discernimiento desde el punto de vista científico-social, sino es un discernimiento evangélico en el sentido de encontrar el misterio que está en ese hecho que está dejando una huella en la humanidad. ¿Soy claro? Cuando tú llegues a tu casa ahora, a tu familia, con tu familia, ya vas a ver los hechos de tu familia con otra perspectiva. O te invito a que veas los hechos cotidianos en tu familia desde una perspectiva de fe. Es decir, ¿cuáles son los planes de Dios para mi familia, para conmigo? ¿Cuáles son los planes de Dios para con mi comunidad, con mi parroquia? Este es nuestro gran reto. ¿Voy siendo claro? Bueno. Es decir, es un discernimiento de los signos de los tiempos. No son fenómenos sociales, ya lo hemos dicho, me brinco todo esto que ya lo comentamos la vez pasada. Y entonces se trata ahora de tratar de descubrir cuáles son los retos que tenemos. ¿Se acuerdan que les pedía yo esto? ¿Qué es lo primero que hago cuando llego a una comunidad? ¿Cómo me acerco a conocer su realidad? Y leímos ahí una expresión del Papa Benedicto XVI cuando inauguró la Quinta Cela. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Quien quita, quien extrae, quien niega la presencia de Dios en la historia está falseando la realidad. Una manera muy concreta de decirlo esto es, en nuestra cultura de hoy, dice el Papa Francisco, está caracterizada por un individualismo fruto del egoísmo y de intereses exclusivamente particulares, personales. Esto es lo que el Papa con su equipo hacen un discernimiento de los signos de los tiempos y dice, esta es la característica de la cultura de hoy. Viendo el mundo, dice, una característica, un signo es el individualismo fruto del egoísmo y de intereses exclusivamente personales. A eso le llamó autorreferencialidad. La autorreferencialidad significa solo yo soy la medida de lo que pasa, yo soy el horizonte de lo que quieran ustedes, a donde quieran ustedes llegar, ¿sí? O sea, véanme a mí porque yo soy el mero, ¿no? Esa es la autorreferencialidad. Y yo diría, después de analizar un poco este concepto y un poco la propia realidad, ya todos tenemos algo de autorreferenciales, porque todos queremos mostrarnos ante los demás como que uno es el mero o la mera, ¿no? Algo tenemos, sí, que mostrar de bueno, pero no somos perfectos, somos seres perfectibles, es decir, somos seres que estamos en constante perfeccionamiento, o por lo menos eso debería suceder, que tratamos de ser mejores. Nos dice el Papa Francisco en otro precioso documento, el llamado a la santidad, es todos estamos llamados a la santidad, todos. Y en esta carrera no hay competencia, no se trata de ver quién llega primero, sino se trata de ir todos juntos. Y además, dice, no porque hay en la historia santos que la Iglesia ha dado a conocer, y dice, este es un santo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, los que quieran, ¿no? Dice, a veces esos nos quedan muy lejos, porque estudiando un poco o tratando de entender un poco la historia de los santos, vemos que pues, tenían una vida difícil. San Agustín
antes de su conversión era bien tremendo. Cuando se convierte, hay una novelita bien preciosa que se llama Vita Brevis, en latín, vida breve. Es una expresión de San Agustín en sus confesiones. Se las recomiendo si alguien tiene oportunidad y curiosidad de leerla. Vita Brevis, Vita con B chica, Brevis con B grande la primera y la segunda con B chica. Que no me oiga mi esposa porque me regaña, porque dice que no existe B chica ni B grande. Como buena maestra, dice. Así dicen las maestras, ¿no? A mí me enseñaron desde chiquito que era B grande y B chica. Así me la aprendí. Vita brevis, que traducido al español significa vida breve. Preciosa la novela, ¿no? Hecha por un agustino, precisamente. Bueno, pero viene al caso porque precisamente, dice el Papa Francisco, los santos, como que parece que nos quedan muy lejos, aunque hay que aprenderles, ¿no? Pero se nos olvidan los santos de la puerta de al lado. Esa expresión me encantó. ¿Y cuáles son los santos de la puerta de al lado? Es ese señor que todos los días sale temprano para ir a trabajar, hace su gran esfuerzo por trabajar, regresa a su casa, trae el sustento a su familia, el alimento, y hace lo que puede por el cuidado y la educación de la familia, de su esposa, de sus hijos. Es esa señora que todo el día está en la friega, en la casa, cuidando a los hijos o tratando de... Es esa señora que tiene que salir a trabajar también, o que sale a trabajar y que busca precisamente en un esfuerzo difícil, arduo, pero que lo hace con entereza, con amor para el cultivo y el cuidado de su familia. Esos son los santos de la puerta de al lado. Y dice el Papa, se nos olvidan esos santos, y esos sí están cerquitas, esos sí los podemos ver. Bueno, pero traía todo esto a colación porque precisamente en el momento en que nosotros hacemos un esfuerzo para poder entender qué es lo que pasa en nuestro alrededor y hacemos un discernimiento de los signos de los tiempos en nuestra historia, necesitamos descubrir, ejercitarnos para entender esta presencia de Dios en nuestra historia. Y esa presencia se llama Jesús. Pero ya no nos tocó verlo físicamente. ¿Cómo lo vemos ahora? En la forma del Espíritu Santo. Dice el Papa Benedicto XVI también, el Espíritu Santo es la nueva forma de la presencia de Cristo en nuestra historia. Entonces, la invitación frente a una cultura que está caracterizada por la autorreferencialidad es destapar esa realidad, denunciarla y proponer un nuevo estilo de vida, un estilo de vida diferente según los planes de Dios. Pero dice también el Papa Francisco, la conciencia aislada. Una característica de este individualismo es la conciencia aislada. ¿Qué es eso de la conciencia aislada? Pues no es otra cosa que ve uno la violencia, por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo, lo que está viviendo la iglesia en Nicaragua, y pues parece que lo vemos como una película y parece que no nos impacta. Vemos cómo hay asesinatos, secuestros, la delincuencia organizada, el narcotráfico, y nada más uno anda cuidándose que no le toque, ¿verdad? Pero no tenemos nada que realmente contribuya a cambiar esa realidad. Esa es la conciencia aislada. También dice el Papa, estamos en esta cultura caracterizados por la inmediatez y el individualismo. Todo lo inmediato es lo que vale, y el individualismo, sin meternos en
la situación de nadie. No se trata de ser metiches en la vida de los demás, pero vamos, tampoco ver la historia como meros espectadores. Muchos de nosotros vivimos en condominios y los condominios parece ser que son islas totalmente aisladas. Y cuando hace un intento por entrar en diálogo, en encuentro, en comunión, ¡ay, híjole! ¡Qué cantidad de problemas nos encontramos! La conciencia aislada, la autorreferencialidad, la inmediatez y el pragmatismo. Dice el Papa, en la cultura predominante, la cultura de hoy, el primer lugar está ocupado por lo exterior, no por lo interior. Está por lo exterior. Qué difícil es cuando la gente, yo veo los jóvenes que se van a sus antros o en sus fiestas en casas o en sus fiestas en diferentes lugares o en la calle incluso, y ponen unas bocinas de este tamaño con un ruidazo enorme. Yo digo, ¿se entenderán? ¿Podrán platicar? Durante muchos años estuve trabajando con comunidades indígenas de diferentes partes del país y en Chiapas me tocó platicar y trabajar con 27 comunidades indígenas en los Altos de Chiapas. Y una vez mi compañero y yo, que éramos los que habíamos creado una institución y un centro de capacitación para el trabajo, lo tenemos y hasta la fecha existe en San Cristóbal de las Casas, estábamos discutiendo porque no estábamos de acuerdo, no nos podíamos poner de acuerdo para una iniciativa que estábamos por realizar. Y estaba delante de nosotros un indígena tzotzil y nada más se nos quedaba viendo uno al otro, y como ahí nosotros discutiendo. Cuando medio terminamos porque nos interrumpió él, dice, y además los indígenas normalmente hablan muy bajito. Y entonces él nos dice, oigan, y gritando se entienden mejor. Y los dos reaccionamos y tienen toda la razón. Es decir, lo exterior, no hay esta capacidad de introspección, porque el ruido externo nos absorbe. Entonces dice el Papa, en la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia. Esta es una manera de interpretar los signos de los tiempos. Claro que el Papa tiene, y yo digo, está parado en un escalón en el que nosotros no estamos parados, entonces le permite ver el mundo desde otra perspectiva, pero por eso mismo tiene la mayor y la grave responsabilidad de dar un mensaje que ilumine al mundo. En cambio nosotros pues estamos apenas en un pequeñito escaloncito porque nuestro radio de acción es mucho más pequeño, pero ahí está precisamente nuestra labor, nuestra tarea, y ahí debemos ver cómo es que esta cultura nos está impactando. Dice el Papa Francisco, no somos una religión más, somos una iglesia profética. El grave error es que la iglesia está encerrada en sí misma. Ese es el fenómeno de la autorreferencialidad. Nuestro horizonte entonces, dice, será una iglesia más evangélica, es decir, profética, al servicio de un mundo más humano. En otras palabras, acercarnos a la comunidad para poder entender la realidad, interpretando los signos de los tiempos desde una perspectiva de discernimiento evangélico, significa ser profetas. El ser profeta significa anunciar y denunciar. Anunciar una buena nueva y denunciar situaciones de injusticia. ¿Sí? Bueno, es necesario reaccionar. Un sacerdote jesuita del siglo antepasado, del siglo XIX, decía, en la religión cristiana
hay demasiados católicos, hay demasiados, cánticos y pocos gritos de indignación. Hay mucha alabanza, sí, pero pocos gritos de indignación. No nos sentimos indignados cuando vemos cómo violentan la dignidad de otras personas y más de las personas más cercanas. ¿Qué son estas comunidades cristianas protegidas por su práctica religiosa contra tanto sufrimiento perturbador? ¿Qué pasa con estas comunidades cristianas que no somos capaces de denunciar? El cardenal arzobispo de Managua está precisamente amenazado porque desde hace por lo menos 20 años viene denunciando una vez y otra vez las injusticias de la dictadura de Ortega. Y al denunciarlo, una manera que ha tratado de hacer esta dictadura es golpear a los fieles. Y los ha hecho, ha golpeado a muchos, ha desaparecido a muchos. Grupos de jóvenes que se reunían en torno a la parroquia los han desaparecido o los han hecho prisioneros sin justificación alguna, ¿sí? Entonces hoy la comunidad ya no quiere decir nada porque saben la represión que pueden tener. Y los obispos dijeron: nosotros sí denunciamos. No es fácil, no es fácil tener una postura de denuncia frente a estas grandes injusticias dictatoriales. Y que no me oigan mucho, y si queda grabado, pues ni modo, pero para allá vamos. Lo que estamos viviendo, los signos que estamos viviendo, dejan ver que algo por ahí está pasando, en este gobierno. Bueno, el reto a vencer: el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia. Gris pragmatismo, qué duro es esta expresión, ¿no? Esta expresión es de los obispos de América Latina en la quinta CELAM, la quinta reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida. El gris pragmatismo. Fíjense nada más, a ver si me doy a explicar qué quiere decir esto del gris pragmatismo. Significa precisamente esta actitud así como opaca, ¿sí?, en donde hacemos sin sentido. Ese es un pragmatismo, hacer cosas por hacer. Pero además un gris pragmatismo, o sea, no se nota la presencia de la iglesia en nuestra historia. Por eso un amigo decía que normalmente la iglesia católica está al día, sí, pero al día de ayer, porque los acontecimientos ya sucedieron y nunca tuvimos una presencia relevante. El reto es mostrar la capacidad de la iglesia para promover y formar discípulos misioneros. Esta sería nuestra gran meta, este sería nuestro objetivo. Bueno, para ello vamos a entrar al tema de la Lectio Divina. ¿Qué hora es? ¿Quieren descansar? ¿Le seguimos? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, si se cansan, por favor me dicen, le paramos, ¿Qué es esto de la Lectio Divina? Yo tomé el Evangelio del domingo pasado. Yo les pedí que leyeran las dos lecciones, ¿cierto? Y la del domingo que viene, usar la lectura. Con esa vamos a trabajar, aunque ya no me dio tiempo de cambiar, perdónenme, de cambiar la lectura. Pero sirva simplemente de ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la Lectio Divina? Dice el evangelista o el Evangelio de San Juan: pero el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará
todo. La lección divina es una práctica que se viene realizando desde el siglo III después de Cristo, de cómo leer la Sagrada Escritura, desde una perspectiva del acontecimiento. Por eso, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, lo que más se ha recomendado es empecemos por el Nuevo Testamento para ir comprendiendo, y entonces sí nos vamos para atrás al Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué? Tenemos que ir con la confianza, y por eso siempre pidamos el Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Yo digo que me abra mi cabezota para poder comprender este misterio, y que me abra mi corazón para contemplar este acontecimiento. Hasta allá tenemos que llegar. Esto es la lección divina. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ilumina. La lección divina entonces es una herramienta para un itinerario espiritual y de encuentro con Jesús. Una herramienta. Es un método. Sí, llamémosle herramienta. Pero una herramienta que tiene una finalidad. Un itinerario espiritual. ¿Qué es eso de un itinerario? Un itinerario es como un caminito que vamos construyendo, ¿sí? Ese es el itinerario. Cuando ustedes dicen voy a Cuernavaca, dime cuál es tu itinerario. Pues en la mañana me levanto, y voy por esta ruta. Ya sé más o menos a dónde tengo que llegar. El itinerario tiene claro el objetivo final. Entonces, este es un itinerario, nada más que es un itinerario espiritual. ¿En qué sentido es itinerario espiritual? Me encontré hace tiempo un amigo que le tocó hacer su tesis doctoral de filosofía y dijo, yo quiero hacer la tesis, como tesis doctoral, el itinerario espiritual de Jacques Maritain y Raisa, su esposa. Jacques Maritain fue un gran filósofo del siglo pasado, que fue el primero que redactó la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, un filósofo francés. Sí saben que ahí tenemos una carta, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y esta carta se dio a conocer, se aprobó por los países que formaban parte de la ONU en 1947. A quien le encomendaron la primera redacción, porque tuvo varias redacciones, la primera fue a este filósofo Jacques Maritain, por su pensamiento humanista. Por eso ustedes vean la redacción tiene mucho sentido humanista, y más aún humanista cristiano. Es producto precisamente de este señor, Jacques Maritain. Bueno, entonces, es un itinerario espiritual en el sentido de que buscamos precisamente que en este caminito que vamos trazando nos encontremos con Jesús. Al leer la Sagrada Escritura e interpretarla, nos encontremos con Jesús. Esa es la meta, esa es la finalidad de la lección divina. Es Dios mismo quien quiere entrar en diálogo con uno mismo y hacernos partícipes de su vida. Es Dios mismo. Entonces, y ahí nos lo recomiendan en el manual, este documento que lo pueden encontrar en internet, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Esta Pontificia Comisión es una comisión que se creó en 1903, ¿sí? El documento es de 1993, pero la Comisión Pontificia Bíblica se creó en 1903 y desde entonces ha estado trabajando en la manera de interpretar la Sagrada Escritura, porque ha habido muchas interpretaciones y ha habido interpretaciones que no han sido del todo apropiadas o adecuadas. Y entonces esta comisión bíblica, esta Comisión Pontificia Bíblica, reúne a los expertos en Sagrada Escritura y son los que nos han ayudado a entender y a discernir el mensaje revelado en la Sagrada Escritura. Por eso
es importantísimo tener un proceso de formación en la Sagrada Escritura, entender cómo se fue formando, y luego, les decía yo la vez pasada al iniciar, yo creo que necesitamos, por la labor que estamos realizando todos, necesitamos un poquito de cultura teológica para poder discernir con mayor veracidad lo que Dios nos está pidiendo hoy y aquí. Bueno, entonces este documento yo lo recomiendo mucho porque es un gran avance de cuáles son los pasos para poder interpretar la Sagrada Escritura. No es un documento tan largo, sí es un poco largo, pero es precioso porque distingue errores que se han que se han hecho a lo largo de la historia, se han cometido a lo largo de la historia en el proceso de interpretación de la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Qué es la Lectio Divina? Entonces, es un itinerario en 4 pasos. No se les olviden estos 4 pasos. Primer paso es una lectura. El primer paso es una lectura. Hay que leer. Y al leer, de manera individual o colectiva, un pasaje de la Escritura acogida como palabra de Dios. Por eso el primer paso de esto significa creer en Jesús. Valga la redundancia. Puede ser que sea eso, muy redundante decirlo, pero tenemos que partir de que estamos creyendo en Jesús, tener nuestra fe puesta en Jesús. Entonces, es palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu Santo. Es maravilloso entender cómo es que se fueron dando estos libros que compendian o que comprende la Sagrada Escritura. Es precioso de veras. Entonces, tenemos que ir adentrándonos poco a poco qué es lo que dice. Aquí Estrella, Gisela y otros nos reunimos, hay veces que uno falla, lo confieso, los viernes a las 9 de la noche, de 9 a 10:30, a veces nos pasamos un poquito, pero nos picamos, haciendo Lectio Divina. Y ya llevamos, ¿qué será? ¿1.5 años? ¿2 años? La pandemia nos hizo hacer esto, ¿verdad? Todos los viernes, Lectio Divina. Y vieran qué precioso es, qué rico es compartir cómo interpretamos la Sagrada Escritura. Y no somos expertos en el exégesis ni en la hermenéutica, como para decir, esta es la interpretación correcta. Pero el Espíritu Santo nos inspira, nos ilumina, nos abre el entendimiento, nos abre nuestra cabezota y nos dispone de nuestro corazón para poder entender el dato revelado. Pero lo primero que hay que hacer es leer, no inventar lo que dice, sino leer lo que realmente dice. Porque muchas veces hay quienes dicen, pues es que yo leí en la Biblia que a Dios rogando y con el paso dando, o al revés, a Dios rogando y con el palo dando, ¿no? Y con el mazo dando. Y yo les pregunto, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No dice. Pero así como esta expresión, hay muchas que dicen que dice la Biblia. Lo que pasa es que hay veces que quieren hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Entonces, primer paso. Segundo paso, la meditación. ¿Qué es eso de la meditación? Ahorita le vamos a entrar. Tercer paso, la oración. Y cuarto paso, la contemplación y la acción. Contemplación, acción. Entonces son los 4 pasos de la Lectio Divina. Lectura, ¿qué? Muy bien. Dice este monje Cartujo, en la Edad Media se creó la orden de los cartujos, les llamaban así, porque es una orden de contemplación, de vida contemplativa. Y que era el prior de los cartujos de siglos pasados, dice:
Busquen leyendo y se les abrirá meditando. Llamen orando y se les abrirá contemplando. Vamos a adentrarnos un poquito más. El primer paso, la lectura. Dice el Salmo 85, voy a escuchar lo que dice el Señor. Me voy a sentar para no taparles a ustedes. El primer paso es la lectura. Y siguiendo el Salmo, voy a escuchar lo que dice el Señor. Leer es sinónimo de escuchar. Es una lectura pausada y repetida del texto bíblico. No vamos a leer de corrido. Bueno, vamos a leerlo de corrido, pero no corriendo. ¿Sí? Pausada la lectura. No significa hacer una lectura superficial para hacerse una idea de los temas que presenta. Entonces, no es una lectura superficial. Esto nos implica ver qué es lo que expertos en la interpretación de la parte del Evangelio que vamos a ver nos dicen que dice el texto. Entonces, hay Biblias que tienen comentarios al pie de la página sobre los versículos que están en esa página. Acudan a ellos, porque nos hacen interpretar con mayor objetividad lo que el texto está diciendo. Tampoco se trata de un estudio académico, científico, erudito del pasaje. No somos expertos ni pretendemos serlo. Tendríamos que ser expertos en cuanto al camino a la santidad, eso sí. Pero si tú pretendes ser un experto en Sagrada Escritura porque quieres ser un investigador o investigadora y una docente en Sagrada Escritura, está bien, qué bueno, ¿sí? Pero el común de nosotros no tenemos ese llamado. Yo les digo, los pecadores estándar como nosotros no vamos para allá. No somos expertos en Sagrada Escritura. Pero sí podemos aprender de los expertos. Se trata entonces de un examen detenido de la Escritura realizado con espíritu atento. Un examen detenido de la Escritura realizado con espíritu atento. Entonces, por ejemplo, yo puse esta lectura que fue la del domingo anterior. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a encender fuego sobre la tierra, y cómo deseo que ya esté ardiendo. Debo sumergirme en una prueba dolorosa, y qué angustia siento hasta que todo esté cumplido. ¿Creen que he venido a poner paz en la tierra? No. Les aseguro que he venido a poner división. Desde ahora, los 5 miembros de una familia estarán enfrentados, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué difícil lectura, ¿no? ¿Cómo interpretar todo eso? Entonces, requerimos del apoyo de gente que ya pasó por ahí, por esa lectura, ya hizo una reflexión, ya acudió a expertos que han hecho una lectura científica del texto y que nos han hecho el favor de aclararnos qué significa todo esto. Y entonces, este es el primer paso, la lectura, que significa escuchar. ¿Sí? Esta primera parte, este primer paso responde a la pregunta: ¿qué dice el texto? No qué creo que dice, no qué es lo que quisiera que dijera,
No, ¿qué dice el texto? Voy a escuchar lo que dice el Señor, dice el Salmo 85. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Leer para familiarizarnos con el texto. Es como cuando lees la carta de un amigo o de una amiga. Cuando la lees con cuidado, con atención, con respeto. ¿Alguna vez recibieron alguna carta así de una amistad, de una amiga, de un amigo, de un familiar, etcétera, ¿no? Si ya conoces el texto, evita desecharlo, porque hay veces que, no, pues este texto ya lo he escuchado muchas veces, no, ya mejor me lo paso. No, vuelve sobre él. Repite la lectura despacio, sin prisas. Siente el texto. Cómetelo, nos dice el Apocalipsis 10:9. Cómetelo. Vean ustedes el Apocalipsis 10, versículo 9, y así dice: cómete el texto. Saborea las palabras. Graba en la memoria y en tu corazón lo que más te haya cautivado. Una de las cosas que cuando hacemos nosotros aquí, Gis no nos dejará mentir, cuando hacemos la lección divina el sábado, a ver, dinos para ti, Estrella, ¿cuál fue la frase que más te gustó? De los versículos que leímos, ¿cuál es la que más se te quedó? Y entonces ya lo estamos, cada quien está escogiendo y lo expresa y decimos por qué no se nos quedó eso. Cómete el texto. Hay que hacer una lectura inteligente del texto que estemos viendo en la lección. Conocer su contenido histórico, literario y teológico. Esto es un poco más complicado, pero tenemos que irlo aprendiendo, tenemos que irlo a hacer, tenemos que hacerlo poco a poco. Por eso es importante, porque miren, los textos bíblicos tienen un género literario. Y hay que entender el género literario, porque es palabra divina, pero escrita por personas humanas. Y cada persona humana tenemos nuestra propia historia, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver la historia, nuestra manera de sentir los acontecimientos. Bueno, los profetas lo escriben precisamente de acuerdo. Ustedes vean Zacarías o vean a Isaías, ¿sí? O las Lamentaciones, y verán la diferencia que hay. Son géneros literarios distintos. Entonces hay que entender esos géneros literarios para saber comprender qué me está diciendo el texto, o qué dice el texto, mejor dicho. ¿Qué dice el texto? Entonces entender el género literario. Pero hay algo más, hay que entender el mensaje teológico. Casi en todas las Biblias hay un prólogo o una presentación o una introducción al libro que va uno a leer. Al Evangelio de Marcos, y hay toda una presentación que hacen algunos expertos diciéndonos dónde se escribió, quién fue el autor, cuál es su género literario, y cuál es su mensaje teológico y cuál es la estructura del Evangelio, o de una de las cartas de San Pablo, o de uno de los libros del Antiguo Testamento. Hay que leer eso, porque eso nos ayuda a entender con mayor precisión qué dice el texto. Cuando convenga, hacerlo previo a la sesión. Si esto es posible, hay que hacerlo previo a nuestra sesión. La pregunta a resolver es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Significa perforar la pared para separar, o perforar la pared que separa el ayer del texto y el hoy del lector, e iniciar un diálogo con fe para pasear con Dios. Esas son expresiones de un monje, ahorita les digo quién. Pero quiero decir esto: perforar la pared de la historia, porque el Evangelio de Marcos se escribió por ahí del año 50 después de Cristo, más o menos. No sabemos exactamente la fecha porque no hay
un documento que nos diga se escribió en esta fecha, pero más o menos por ahí, por los contextos y por lo que dicen los expertos, más o menos por ahí se escribió, ¿sí? Bueno, ¿quién va a saber la historia en el momento? ¿Qué sintió Marcos para escribir lo que escribió? O Lucas y Mateo, que lo escribieron por ahí en el año 70, o Juan, que lo escribió hacia finales del primer siglo. Por ahí algunos dicen que en el año 99, otros dicen que en el año 100, otros que en el año 101. Bueno, pero ¿quién entendió eso? Entonces, penetrar la pared del horizonte histórico para poder traer ese mensaje a la época de hoy. Ese es nuestro gran esfuerzo, al leer la Biblia, al tratar de entender qué dice el texto. ¿Me voy explicando? ¿Y para qué? Para pasear con Dios. Este es el San Ambrosio, un obispo, un santo, un monje, que decía: siempre que un creyente comienza a leer la Sagrada Escritura, Dios vuelve a pasear con él en el paraíso terrenal. Qué manera tan poética de decir cuando uno está leyendo la Sagrada Escritura para poder entender qué me dice o qué dice el texto. ¿Sí? Primer paso. Entonces, el primer paso es leer. Y leer significa escuchar. Segundo paso, la meditación. Dice el Evangelio de San Lucas: María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La meditación es una operación reflexiva de la mente que investiga, con ayuda de la razón, el conocimiento de la verdad oculta. Es un ejercicio de operación reflexiva. Ahí tenemos que usar nuestra mente. Entonces, por eso la meditación, dice Lucas, lo que le pasaba a la Virgen María, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pero el proceso mental, ahora ya en la época actual, se ha reflexionado mucho de cómo es que los seres humanos pensamos lo que pensamos. ¿Cuáles son los procesos orgánicos que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, para generar ideas? ¿Cuál es el proceso biológico, orgánico que sucede? Algunos le han llamado la sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra para que se genere precisamente pensamiento, para que se generen las ideas. Esa conexión eléctrica es lo que está generando esto. Bueno, hoy ya se investiga y se tiene mucha información al respecto. Entonces, el momento de la meditación es un proceso reflexivo que baja al corazón. Más aún, en la ciencia se dice que el corazón tiene razonamientos. Un filósofo del siglo XVIII, dice, Pascal, decía que el corazón tiene razones que la mente no entiende. Y yo digo, en el corazón uno no manda, porque cuando uno se enamora de una mujer o la mujer se enamora de un hombre, dicen los papás, ¿dónde le cabe que eso? Bueno, pues así pasa, en el corazón uno no manda. El corazón tiene razones que la inteligencia no entiende, que la mente no entiende. Bueno, es un proceso de razonamiento intelectual que baja el corazón. La lección lleva el alimento a la boca, la lectura. La lectura lleva el alimento a la boca. La meditación lo mastica, para decirlo en palabras más llanas, ¿no? La lectura es cuando te llevas el alimento a la boca y la meditación es cuando empieza uno a masticar esa lectura. La pregunta a responder es: ¿qué dice de mí el texto?
O en otras palabras, ¿qué me dice el texto? Voy más rápido. Meditar es entonces masticar, rumiar, repetir, reflexionar, recordar, penetrar, descubrir, asimilar lo que el texto nos dice. La Biblia es un libro que me lee, que me sugiere orientaciones para la vida, es un mapa que guía mi caminar. Yo recuerdo que un joven nos decía: yo encuentro todas las respuestas a mi situación en la Biblia. Yo dije: qué bueno, magnífico, eso es. Quisiera ver si es cierto, pero si él lo logra, excelente, porque es un proceso de meditación de la palabra, respondiendo a la pregunta: ¿qué me dice el texto? Porque el texto me interpela. Meditar la palabra nos llega a conocernos mejor, a comprender mejor el proyecto de Dios, y hay un peligro que necesitamos evitar. Si no sé lo que el texto dice, puedo acabar haciéndole decir lo que me parece o convence. Por eso la lección, para superar este peligro, habrá que profundizar y dedicar tiempo al estudio. Esto implica el ejercicio de la lección. Lo vamos a hacer ahorita. Cuando percibimos la invitación de Dios, aparece nuestra incapacidad para la misión. Sentiremos la necesidad de hablar con aquel que se nos ha comunicado en su palabra y exclamamos como el Salmo 44: Señor, socórrenos. Con el texto que yo les puse del Evangelio del domingo anterior, no sino el de antes, qué difícil es comprender eso. ¿Cómo está eso de que Jesús vino a traer la guerra? Bueno, hay que saber interpretar ese mensaje. Por eso, con el Salmo decimos: Señor, socórrenos. Permitir que el susurro de la palabra nos sorprenda. La meditación no se trata de una idea del misterio de Cristo, en conocer y saber qué es lo que han pensado los maestros de la meditación, sino se trata precisamente de escuchar y de tratar de responder a la pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Tercer paso, la oración. Ahora sí, ¿qué me hace decir el texto? Y hay oraciones que han salido, ¿verdad?, en nuestra sesión de la lección divina, muy bonitas. Me inspira el texto a expresar una oración que me ayuda y que ayuda a la comunidad. Dice Lucas: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. San Agustín decía: si el texto es oración, si el texto que nos toca en la lección es oración, recen. Si es gemido, lamentense. Si es reconocimiento, vivan con alegría. Si es un texto de esperanza, sientan esperanza. Si es un texto de temor, teman. O sea, sientan al momento de leer la Biblia, de meditarla, sientan para poder expresar su oración al momento de decir lo que quieren decirle al Señor. ¿Qué me hace decirle a Dios este texto? Porque las cosas que encuentren en el texto son el espejo de ustedes mismos. Cuarto paso, y con esto ya nos vamos al ejercicio: contemplación y acción. Dice el Salmo 34: gusten y vean qué bueno es el Señor. Miro y me dejo mirar. Llegar a este paso es de veras encontrar una manera tan diferente de ver la vida, de ver la realidad, que nos cambia el horizonte totalmente. Significa contemplar, es encontrarse con la palabra más allá de las palabras. La contemplación produce un cambio de mentalidad. Por eso la reacción inmediata es: al cambiar nuestra mentalidad, entonces tengo que hacer algo. No me puedo quedar ya tranquilo o tranquila. El hombre es lo que contempla, diría uno de los santos. Contemplar es para conocer a Cristo es necesario creer en Él.
en la contemplación permanece el secreto de nuestra identidad. Si ustedes ven a los santos contemplativos, una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, o el mismo San Ignacio de Loyola, que les encantaba contemplar. Era tal el nivel de contemplación que tenían, que en el caso de San Juan de la Cruz, dicen sus biógrafos, que tenían que amarrarlo a la pata de su cama para que no se elevara, porque llegaba a tal nivel su contemplación que ya no sentía su cuerpo, quedaba absorto ante ver el misterio de Cristo, de Dios en la historia que a él le tocó vivir. Y de ahí sus poemas preciosos, ¿no? La noche oscura, no me sé el poema, por más que me lo he querido aprender, no me lo sé, pero La noche oscura es preciosa, cuando se enfrenta precisamente a lo que él llama el silencio de Dios. Ante las realidades que nos encontramos, decimos, ¿por qué Dios no nos dice algo en esto? Es que hay también la experiencia de la aridez espiritual, del silencio de Dios. Y San Juan se acostumbró a experimentar el silencio de Dios. Me adelanto y entonces nos planteamos una acción concreta para vivir el Evangelio durante la semana. Dice el Papa Francisco, la Iglesia tiene que ser lugar de la misericordia gratuita. Es el momento en que tú entras en la contemplación de la palabra del Señor, la reacción inmediata es: tienes que o tengo que hacer signos de misericordia, porque el Señor ha sido misericordioso conmigo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuáles son los 4 pasos de la Lectio Divina? El primero, lectura. Y responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? La lectura significa escuchar. La pregunta es, ¿qué dice el texto? No qué quiero que diga, ¿qué dice el texto? Segundo paso, la meditación, que responde a qué pregunta. ¿Sí? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué me dice el texto? Entonces la primera es ¿qué dice el texto? La segunda es ¿a mí qué me dice? ¿Sí? Tercer paso, la oración. ¿Qué pregunta? Muy bien. ¿Qué le quiero decir a Dios ante este texto? ¿Qué me inspira decirle? Y el cuarto paso, contemplación, acción. ¿Sí? Muy bien. Bueno, tienen ustedes el Evangelio del domingo siguiente, ¿cierto? Nos vamos a dividir en equipos de 5, no, mejor de 4. Me gusta. ¿Mandé? ¿Se antoja un cafecito? ¿Hacemos un receso? Bueno, vamos al receso. ¿Trajeron su taza? No. Si no trajeron, todavía hay vasos de unicel. Pero bueno. Los esperamos el día de mañana para la segunda parte de esta Lectio Divina.